Termina la demolición del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. La Secretaría de Salud capitalina implementa plan para atender a la población afectada. Padres de los normalistas viajan a Suiza, pedirán ante la ONU la aparición de los jóvenes. Con temas pendientes, arranca el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. María Chávez declina ser embajadora de Estados Unidos en nuestro país. Japón confirma la autenticidad del video de la ejecución del periodista japonés secuestrado por el Estado Islámico. Los Patriotas obtienen el triunfo en una dramática final del Super Bowl. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. Raimundo Rivera Palacio, Paco Abundis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí dijo una dramática final del Super Bowl, pero fue cardíaca. ¿Cómo lo viste, Raimundo? ¿Cómo se describe eso? Sí. Se describe como lo que ya en la prensa de Estados Unidos dicen, una de las peores decisiones que ha tomado un entrenador en la historia del deporte en Estados Unidos, cuando faltando 26 segundos decidió hacer una jugada de un pase cuando tiene a una yarda de anotar, 4 puntos abajo, teniendo un corredor que cuando le va muy mal, avanza 3 yardas. O sea, cuando realmente lo detienen y lo paran, es porque ya avanzó 3 yardas y decidió un pase. Y estaba muy desconcertado el coach Pete Carroll, que es el coach de los Halcones Marinos de Seattle, tan desconcertado, y yo creo que tan arrepentido de la decisión, que se contradijo. Sí. No, en un momento en la conferencia de prensa, lo que él declaró es que no tenían, en el momento que tenía que llegó la jugada, no tenían a toda la línea a la mejor línea para la carrera. Porque tú sabes que están totalmente, todo el tiempo que se cambian jugadores, precisamente en función de las jugadas que van a realizar. Entonces, que la línea ofensiva que tenía no era la adecuada para la carrera. Entonces, que por eso optó por el pase. Después, en las entrevistas que dio en la televisión, lo que dijo es que era una jugada que les había dado muchos resultados a lo largo de la temporada, por lo tanto pensaron que era una buena decisión. Sí. Yo creo que fue una pésima decisión y bueno, lo que yo creo podría ser irrelevante, pero creo que es lo que queremos prácticamente todos, incluidos los jugadores de Seattle, aunque no lo dicen. Y creo que también aquí ese espectacular coreback que tiene Russell Wilson, pues sacó la novatez, porque una jugada, sintiendo él cómo está la defensiva de Patriotas, sintiendo él cómo está su línea ofensiva, viendo él los resultados de su equipo, él debe de haberle objetado esa jugada al entrenador. ¿Y lo debería? Sí, claro. Sí, por supuesto que pueden opinar y al final acatan, pero creo que ahí lo que le faltó fue esta experiencia para decir, juguemos. Sí. El coach decía, es que si hubiéramos hecho la corrida, hubiéramos tenido que pedir un tiempo extra. Faltaban 26 segundos. Entonces le daba tiempo para todavía jugar 2 veces, intentar 2 veces, o de intentar una vez realmente la corrida, si no entra a pedir el tiempo extra, y pedir el tiempo extra, dejar que corra el segundero y pedir el tiempo extra faltando 2 segundos, 3 segundos, y mandar al pateador y empatar el partido e irse a tiempos extras. No lo hizo y no es una de estas jugadas donde se define entre si te sale muy bien, te conviertes en un estratega espectacular y si te sale muy mal te vas a la ignominia. No, aquí faltaban 26 segundos, segunda oportunidad, quiso ganar el partido. En una yarda, con un pase, en una zona muy comprometida, con una jugada que efectivamente habían hecho durante toda la temporada, por lo tanto, podían esperar los Patriotas de Nueva Inglaterra que llegara esa jugada, y llegó, y se las interceptaron. Pero sorpresa, supongo, ¿no? Era parte de la sorpresa, si le haces en segunda. Pero mira, como se dice en el fútbol americano,
si toda la temporada te funcionó una jugada, pues ¿por qué no la utilizas? ¿Por qué te pones de creativo en el juego del Super Bowl faltando 26 segundos? Un error, me parece que fue la jugada, un error que me parece, estoy en el coro general sobre los errores. Sí, fue una de las finales, yo creo que la final del Super Bowl más cardíaca que ha habido en la historia del Super Bowl. Después, esta jugada se dio después de una de fantasía, podemos decir de esta manera, un pase largo donde no la detiene el receptor, rebota, pero no toca la pelota el suelo, por lo tanto es una pelota viva y la toma el receptor del Seattle. Eso los puso en el camino a la victoria y bueno, lo desperdiciaron al final. Y eso no está en el país. En realidad sí debería estar en el país, porque es fotografía en absolutamente todos los periódicos. Entonces, ¿por qué no está en el país? Pues son estas, así como hay jugadas milagrosas, hay país milagrosos. No está en el país, que tiene algo que ya sucedió. El 38% de los impactos es el informe de lo que está pasando en Naciones Unidas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue crítica a la situación de derechos humanos en México. Hoy en Ginebra, que es donde está el Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, iba a abrir un par de sesiones, para revisar el caso de Iguala, de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. El gobierno mexicano se comprometió a una transparencia. Dice, hay transparencia en este caso. Ya tendremos en este espacio al embajador Jorge Lomónaco, que es el representante de México ante los organismos de la ONU en Ginebra. Hay que recordar que la ONU en Nueva York tiene sus cuerpos políticos y en Ginebra tiene sus cuerpos técnicos. 38% de los impactos tiene en el PAI tiene este tema. El segundo tema, 29% de los impactos es lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados cuando se puso a discusión el informe para determinar si se votaba o no que la Procuraduría General de la República atrajera la investigación sobre la línea 12 del metro. Sin invitación se presentaron Marcelo Ebrard y el senador Mario Delgado para tratar de hacerse oír. Hubo escaramuzas, hubo empellones, a grito y mano alzada Marcelo Ebrard trató de... Y con bocina. Y con bocina trató de interrumpir la sesión, no le quedan dar la palabra. Finalmente se la dieron. Creo que el reglamento es claro, pues no puedes tú simplemente ir en contra como ciudadano y que te den la palabra, así te llames Jesucristo Superestrella, pero Marcelo Ebrard tampoco. Y se votó para que la PGR atraiga la investigación de la línea 12 del metro. Yo todavía no entiendo la parte procedimental de esto, porque la PGR solamente la puede atraer si tiene... No porque se lo pida el Senado, tiene que tener, la ley tiene que permitir que pueda traer ese tipo de casos. Esa es la parte que no entiendo. El senador Mario Delgado de alguna manera alegaba eso sin decirlo, al señalar que el gobierno federal no había tenido ninguna participación en la línea 2, lo cual no es cierto. Yo creo que sí, Porque sí. El gobierno federal porque hubo dineros del gobierno federal. Bastantes, varios miles de millones de pesos para la obra. Pero sí me entiendes el argumento. O sea, no es que el Senado pueda ordenar que la PGR lo haga. La PGR debería, si tenía la responsabilidad o si tiene jurisdicción, haberlo atraído ya. Pero no lo ha traído por razones políticas. Ahora, yo creo que lo que en un argumenta ejercicio de transparencia debería haber un foro para las razones de Marcelo Ebrard. Es decir, tal vez no así, pero si en un caso tan polémico, yo creo que debería de haber una... Pues en la investigación te dará la oportunidad, porque mira, entiendo lo que dices, pero yo veía ayer el zafarrancho y decía, bueno, como ciudadano ni siquiera entras al Congreso. Claro. O sea, si tú llegas y dices, oiga, soy fulanito de tal, ¿sí pase usted? Y aquí te dices, ¿y a qué viene usted? Ah, no, pues vengo a la sesión del comité de la Comisión Especial. ¿Y tiene invitación? No, te quedas en la calle. Sí. Es un poco, Marcelo Ebrard, con todo lo que él ha significado, en este momento es un ciudadano.
O sea, el senador Mario Delgado lo pudo haber invitado, sí, pero el senador Mario Delgado tampoco estaba invitado. Sí. Entonces, eso es lo que digo. Yo creo que aquí... Sí, en la parte formal. O se es parejo o no. Sí, no, eso, digo, no era el foro, yo creo. Sí. Pero en algún punto va a tener que... Tiene que darle alguien le tiene que dar un espacio. Bueno, Marcelo Ebrard, ha estado muy activo en medios. Él y en la investigación pues tendrá también su oportunidad para aportar toda la documentación. Todo lo que ha venido diciendo en medios ahora va a entrar a la parte de la verdad. Y ahí se va a poder determinar si efectivamente los documentos que él dice que prueban su inocencia son efectivamente documentos válidos en el sentido de que aporten para su inocencia. A mí, como lo decíamos la semana pasada, me sigue generando pues mucho ruido el hecho de que el director del Metro, Joel Ortega, haya recibido la obra en octubre del 2003, prácticamente un año después de que Marcelo Ebrard dejó el gobierno, cuando casi por rutina, cuando tú recibes una obra, entra inmediatamente, o lo debe entrar inmediatamente a una auditoría. Y tienes un mes para esto, para determinarlo, pero él afirmó. Lo aceptó así. Entonces, como estaba. Aceptó las cosas como estaban. Eso es lo que a mí me genera muchísimo ruido en este episodio. Y lo que de alguna manera le da una validez, o le da, cuando menos tiene verosimilitud lo que plantea Marcelo Ebrard. Legal, sí, una verosimilitud legal. Pero bueno, ese es el segundo tema. El tercer tema, con 13% de los impactos, es... Qué repetición, ¿verdad? El Instituto Nacional Electoral hablando sobre el padrón electoral. Cómo se ve que no había información ayer en los medios de comunicación para que esto sea 13% de los impactos. 10% de los impactos, hay dos temas. Uno, ayer se inició el arranque del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado. Que por lo que se va a legislar deberá ser, yo creo, una tercera parte del fallo. No sé, todo el tema de la reforma política en el Distrito Federal, temas de inseguridad, es una agenda... ¿Y qué domina el tema? ¿Cuál es el ángulo que domina el tema del inicio del periodo de sesiones? Que las cámaras de televisión pescaron al senador Ernesto Cordero en las tribunas del estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona, durante el Super Bowl, en lugar de estar en la apertura de sesiones. Eso, siendo este tema, el otro tema también es de alta relevancia. Uno dice, mira nada más, el senador Cordero está ahí al frente, Juan Ignacio Zavala, que es un consultor político, y él puede hacer de su tiempo libre lo que se le plazca. Sí. Pero a su derecha... Pueden haber puesto abajo colaborador de Proyecto 40. A su derecha está el senador Ernesto Cordero, que él también en un domingo puede hacer lo que se le plazca. El único problema es que el domingo en que él escogió el Super Bowl, se abría el periodo de sesiones en el Senado. Debería de haber estado ahí. Y el senador fue uno de los casi 28 senadores que no acudieron ayer a la apertura del periodo de sesiones. Nada más que a ninguno de los otros senadores lo pescaron en las tribunas del Super Bowl en una transmisión que fue a millones de personas y por supuesto se convirtió en el hazmerreír en redes sociales. Está en primeras planas hoy. No, es la transmisión. Es la transmisión. Es la transmisión previa al juego. Entonces, 2 minutos previo al juego, es decir, cuando ya todo el mundo está esperando. De los miles y miles de personas que estaban ahí, agarraron a ellos. A ver, ¿y por qué no sacas una conspiración? Porque esto sí es buenísimo. Sí, bueno, ¿y por qué de los miles? De los 70,000 personas que están en el estadio tenían que agarrar al senador Cordero. Yo pregunto, o sea, ¿no se te hace así como un poquito raro? ¿Alguien les comentó que iba a estar ahí? Es una figura pública. Pero aquí. No es lo mismo John Travolta que Ernesto Cordero. Sí, me entiendo. O sea, vamos. O estos tienen muy mala suerte. Que también puede ser, ¿no? Que hay que subestimar esto de los panistas, pero o alguien les dijo. Podrá decir, pues yo salí junto con Paul McCartney y John Travolta. Claro, nada más que ellos estaban en el palco como invitados, tú tuviste que pagar un boleto. Boleto, que hace tiempo compraron los boletos, pero nada más como referencia. Prácticamente se agotaron los boletos. En la reventa ya el sábado, los boletos
Más baratos. Los más baratos Los más baratos. estaban arriba de $9,000. $9,000. Arriba, los más baratos en la reventa, pero realmente se agotaron los boletos. Era un choque muy esperado. Pues Asumamos que eso no es cuestionamiento. el uno y otro. No, porque no es el caso de él, ¿no? Sí, Yo decía nada más como parte de lo del Super Bowl. No, porque yo había escuchado ya hace muchos días a Cuñón Zavala decir que él iba a ir al Super Bowl. Y estas cosas, solamente los locos compran. Los locos. Compran O sea, el ¿escuchaste último lo que momento dijo? $9,000. O sea, si tú vas a ir al Super Bowl, lo preparas. Sí. Pero eso de que el sábado en la noche, pues órale. No, bueno, ¿qué tan loco hubiera quedado Raimundo si hubiera pasado su equipo? O sea, Y hubiera tenido que conseguir hubiera boletos. ido, pues sí. ¿O no? No los hubiera comprado en la víspera. ¿Así? No, los hubieras comprado Y quién sabe, están una semana antes. demasiados caros, Sí. demasiados costosos para mis posibilidades. El 10% también de los impactos, el semanario Desde la Fe, que todos los domingos hace una crítica sistémica, ahora se lanza contra los partidos políticos y el financiamiento. Sí, sistemática y sistémica. Sistemáticamente sistémica Sistémica. contra los partidos y el financiamiento de los partidos. Este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite, que, bueno, para ser un día feriado hoy, ¿A poco es feriado? no está tan mal, ¿eh? No, o sea, hay muchísima información. Oye, y tienes razón, todas las portadas nacionales tienen una foto del Super Bowl o los resultados del Super Bowl. Sí, es a pesar de que es un deporte que sí lo ven muchísimos mexicanos, pero pues, no te digo, es interesante. Y es también interesante porque comparado con primeras planas en buena parte de Sudamérica, por hacer un comparativo cultural, no trae el Super Bowl no trae este nivel de relevancia. Porque no es un juego que realmente sea muy popular. Aquí es uno de los grandes juegos ya nacionales. Para ellos dirían que estamos más bien muy americanizados. Bueno, absolutamente. ¿No? Pues es un juego asumirlo. totalmente estadounidense. Ahora, sí es interesante, abonando en esto, que hay fotografías mucho más grandes en México de las que publican en primera plana Así los es. periódicos El New York Times, extranjeros, sí. ¿no? El propio Washington Eso Post. así es, y no es noticia principal. Sí. Prácticamente para No, ningún diario. es una fotografía Es una Así es. que fotografía. forma parte del cuerpo de la primera plana. El New York Times desde el domingo en el magazine ya le da la portada a Tom Brady. Y digo, hablando del espacio que ocupa, pero Sí. no es primera plana y mucho menos una foto de esta dimensión. No, bueno, si nosotros comparamos la fotografía del periódico La Razón con las que trae New York Times y Washington Post, bueno, es el doble. de Digamos que espacio. son portadas aspiracionales. Con eso nos vamos a un corte, no se vaya. Aspiracional. Pues sí, ¿no? Primeras planas. Plantel Azteca abre sus puertas para los alumnos de primeros de secundaria que busquen una educación de excelencia. Del 3 al 6 de febrero se entregará la solicitud de ingreso a esta escuela de alto rendimiento. La cita es de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en las instalaciones de Plantel Azteca, ubicadas en Acueducto de Guadalupe, número 25, en la colonia Santa Isabel Tola, de la delegación Gustavo Amadero. Solo es necesaria una copia de la CURP del aspirante y un promedio mínimo de 9 obtenido a nivel primaria. No te pierdas la oportunidad de pertenecer a la institución que desde 1997 ofrece grandes oportunidades para los jóvenes. Super Bowl número 49. Los Patriotas de Nueva Inglaterra ganaron su cuarto título. El quarterback Tom Brady sumó su cuarto anillo y el tercer trofeo como jugador más valioso. El dato útil para comentar en el café. Con los años el deporte ha evolucionado. Los cracks han venido de otro mundo. Cientos de récords y miles de marcas se han roto. Pero una cosa sigue intacta: la pasión. Esa misma pasión caracteriza a nuestros expertos en
Café Deporte Express, lunes a viernes, 19:45 horas. Proyecto 40. Ay, comadre, qué trabajadora. Pues cómo no. ¿Se acuerda que le dijimos al gobierno de la República que no nada más queríamos que nos diera, sino que queríamos trabajar? Claro que me acuerdo. Pues nos escuchó y nos cumplió. Ahora Oportunidades evolucionó en Prospera y además de lo que ya recibimos, nos apoya con proyectos y programas para ser más productivas. Por eso ahora tengo este negocio. ¿Todavía le puedo entrar? Sí, pero hay que levantarse más temprano, ¿eh? Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México, Gobierno de la República. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Falta mucho por hacer, pero lo importante es que el Partido Verde lo que propone, lo cumple. La fiera y la fiera. Ya le ganó al Querétaro, ya está. Ahí viene la David, ya vamos al aire. ¿Ya la entrada? Sí, al aire. Ah, sale, vamos. No te distraigas, David. No, para nada. 3, 2, al aire. La selección nacional tiene que tener a alguien que le cuestione. Ronaldinho no es aquel astro que... Con Luis Fernando y con Yayo tampoco se cumplieron los objetivos. Al aire o fuera de él, nuestra pasión es la misma. En Marcaje Personal. Lunes, 22:30 horas. Proyecto 40. Concluyeron las labores de remoción de escombros en la zona de la explosión en Coajimalpa. Más de 5,000 toneladas de cascajo de lo que fuera el Hospital Materno Infantil han sido retiradas. Los trabajos no han cesado. Los empleados laboran incansablemente a fin de devolverle la normalidad a la zona lo más rápido posible. Ya han sido colocados los vidrios en los inmuebles aledaños al nosocomio que sufrieron daños menores. Sin embargo, poco a poco comienzan a salir las afectaciones por el estallido. Por ejemplo, se valora demoler el mercado público que se encuentra al lado del lugar, mientras 126 viviendas han sido detectadas con severos daños. El suministro de agua ha sido suspendido, por lo que pipas distribuyen el líquido a los vecinos. Los pacientes que tenían citas programadas en el Hospital Materno Infantil han sido canalizadas a los hospitales Rubén Leñero y Joco. También hay servicio de laboratorio, consultas en medibuses y atención psicológica para las víctimas con especialistas de la UNAM. Poco a poco, la colonia de El Contadero recobra su rutina. De los responsables se sabe que los 3 rindieron su declaración, pero solo Carlos Chávez, chofer de la pipa de gas, quien originó la explosión el jueves pasado en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, fue puesto a disposición de un juez, mientras que sus 2 acompañantes quedaron en libertad. Justicia reclaman los vecinos y los familiares de las víctimas para esta tragedia, una de las más grandes de los últimos años en el Distrito Federal. Pronto quieren olvidar lo que pasó el jueves alrededor de las 7 de la mañana, cuando una pipa de gas que contenía 8,500 litros de gas LP de la empresa Gas Express Nieto explotó en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, provocando el colapso del inmueble. No tengo palabras para comentarlo. Lo que yo quiero es ahorita olvidar lo que pasó. Estoy en shock ahorita, todo lo que pasó. Y la verdad, ahorita lo que quiero es no estar piense. De acuerdo al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, la reconstrucción del nosocomio costará 500 millones de pesos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Tenemos
Tenemos en la línea telefónica a Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Rodolfo, Procurador, bienvenido al programa. Ana María, ¿qué tal? Muy buenos días. Raimundo, Francisco, saludo a todos. Muy cordialmente. Buenos días, Procurador. Buenos días. Muy buen día. Ya ha habido llamados de que por la magnitud del caso, por el impacto del caso, de esta desgracia, están haciendo un llamado que intervenga ahora la PGR. ¿Cómo reacciona la Procuraduría del DF ante este llamado? La PGR, perdón, Ana María, es un tema que es competencia de la Procuraduría Capitalina. Sí, no, por eso, entonces yo sé, pero yo creo que por el impacto que ha tenido este caso en la comunidad o cuestionamientos de la capacidad que podía tener el DF. Por eso te pregunto un tanto cuál es la reacción de ustedes ante esto, porque parecería que debería ser de jurisdicción de ustedes. Sí, mira, a mí yo no había escuchado eso, Ana María, lo digo respetuosamente, pero no, los delitos que se cometen en este sentido y la magnitud, la Procuraduría Capitalina tiene, por supuesto, la capacidad, los elementos, los peritos para deslindar las responsabilidades y acreditar las mismas. Es un tema que ha sido, por supuesto, es una tragedia en el que diversas áreas del gobierno capitalino han actuado de una forma inmediata, han buscado resolver cada uno de los detalles en las competencias de cada una de las dependencias del gobierno local, evidentemente sin dejar a un lado la responsabilidad que tiene, por ejemplo, en materia federal, la Secretaría de Energía, que es quien regula estos temas de los hidrocarburos, como en este caso el tema de las pipas, el tema de las gaseras, el tema de los que entregan los cilindros, son competencias distintas. Procurador, buenos días. Raimundo Rivapalacio te saluda. Raimundo. ¿Cuál es, ya se tiene la investigación, se tienen ya los peritajes, se puede determinar exactamente qué es lo que sucedió, ya se pueden deslindar responsabilidades? Mira, tenemos ya la gran mayoría de ellos, todavía faltan algunos peritajes de mundo, pero lo que sí les puedo decir es que, como se había señalado en versiones preliminares, la fuga se origina en la pipa, es en una válvula que denominan válvula de purga, que está en el recipiente del propio vehículo. Es donde se origina la fuga, una fuga, como lo hemos comentado, muy considerable, y que esto es lo que provoca que se salga el LP, que quede en el aire el gas LP, y que evidentemente eso lo señalan los técnicos, provoca que, bueno, por el frío, por el viento, se va acumulando este gas hacia la construcción del hospital y encuentra un punto que le llaman de ignición y viene la explosión. Ahora, si la fuga es en la pipa, ¿a dónde nos lleva? El siguiente paso es, el chofer está detenido, pero ¿es responsabilidad del chofer o es responsabilidad de la empresa por un problema de mantenimiento? Mira, hasta el momento es un hecho que nosotros tenemos una obligación constitucional de resolver la situación cuando existe una persona en calidad de detenido. Tenemos 48 horas para resolverlo. Esto no implica que ahí se vaya a terminar el asunto o que las investigaciones que hayas llevado hasta ese momento sean todas. Esto quiere decir que nosotros pusimos a disposición de un juez de control al chofer. Obviamente consideramos que las dos personas que iban en ese momento no tenían ninguna responsabilidad, incluso uno de ellos ni siquiera era trabajador de la empresa. Es decir, ellos salen, y así lo reconoce también la empresa, eran el chofer y un ayudante, y la otra persona pues iba también en la pipa. Es decir, el chofer a sabiendas que tiene o maneja un producto de alto riesgo como lo es el gas LP, que todos conocemos las consecuencias como lo que lamentablemente sucedió, tiene o permite el acceso a la pipa de una persona que no es trabajador, que no tiene la capacitación, etcétera.
Entonces nosotros determinamos, tenemos esta obligación ante el juez de control de poner a disposición, no pudo acudir a la audiencia por el estado de salud, así no se encuentra o se acredita con un dictamen médico, pero el desglose continúa, la investigación continúa en cuanto a esta persona y también, por supuesto, en cuanto a la responsabilidad que puede existir por parte de la empresa. Procurador, muy buen día. Francisco Abundis te saluda. Francisco. Con lo que se sabe hasta ahora, entiendo que no está hecha toda la investigación, pero y que tal vez la mayor parte de la responsabilidad va sobre la empresa. ¿Habría algo que ahora pudiéramos reflexionar sobre cuestiones de protección civil que pudiéramos mejorar? Con lo que sabemos hasta ahora, sé que es muy pronto y sé que todo parece indicar que va sobre la empresa, pero ¿hay algo del lado de protocolos de protección civil que hoy día pudiéramos saber que es mejorable? Mira, yo creo que aquí hay un tema muy importante, Francisco, es que efectivamente, bueno, por un lado, el tema de protección civil es importante, tan así es que hubo la oportunidad de que algunas personas, y me estoy refiriendo a los que estuvieron en ese hecho del jueves, tuvieron la oportunidad de salir ante el olor, ante el conocimiento de que existía la fuga. Había un número considerable de personas, casi 120 personas, según tengo entendido, en el momento de los hechos, y tuvieron la oportunidad de evacuar el lugar. Si no estuviéramos hablando de más personas heridas o lamentablemente que hayan perdido la vida, y fueron 2 en el momento de los hechos y 1 posterior en el hospital, que todos ya conocemos. Pero aquí es un tema importante en relación a lo que acaba de comentar. En la relación platicaba con el secretario de Protección Civil de esta capital y comentábamos el hecho de que, si bien es cierto, pueden hacer varias medidas preventivas, que esto Protección Civil lo realiza constantemente, y hay instrucciones del doctor Miguel Ángel Mancera, nuestro jefe de gobierno, en cuanto a Protección Civil, que estén revisando, que estén actuando, que estén previendo estas situaciones. Yo creo que en el caso específico, el tema que tienen un poco más de injerencia y un poco más de estar muy pendientes, insisto, con la Secretaría de Energía, que es una dependencia federal, en cuanto a la revisión, en cuanto a esta revisión de mantenimiento que se debe de dar a quien maneja estos elementos, como son los hidrocarburos, que son de alto riesgo. Es decir, ellos son los que verifican si se cumple o no la norma oficial mexicana. Sí. Entonces, yo creo que debe ser un trabajo conjunto, debe ser un trabajo que de prevención. Tienen ellos ciertas normas, que bueno, no es el caso ahorita de la Procuraduría, en donde deben de revisar, dar mantenimiento, el tiempo de las piezas que debe tener cada uno de estos, ya sea las pipas, los cilindros, etcétera. Procurador, se tiene ya, se conoce si el chofer de la gasera estaba certificado en sus cursos por la Secretaría del Trabajo. Mira, él tiene, el chofer tenía ya muchos años trabajando en esta gasera, y él tenía la capacitación, Raimundo, y ese es un tema en donde él también tenía, al ser el chofer, tiene esta calidad de garante y tiene que revisar, tiene que estar manteniendo una revisión constante, no nada más a la situación mecánica de los vehículos que transporta, sino por supuesto también al equipo que maneja, que es lo indispensable para evitar algún riesgo y para evitar situaciones como la que se presentó en el hospital materno. Se han hecho también ya en los peritajes la revisión de los protocolos de los bomberos, del personal del hospital, de Protección Civil de Coajimalpa. Mira, por supuesto que todos pudimos observar, incluso como ustedes también han dado cuenta de un video que circuló en redes y que bueno, todos conocemos y vemos la situación que sucede, cómo inicia esta fuga cuando ellos, me refiero a los que iban, los 3, ahora todos sabemos que son 2 trabajadores y uno que no lo era, pero que estaban en la pipa, están abasteciendo de una manera normal, como lo abastecían cotidianamente.
aquí al hospital y en algunos otros lugares más. Ya habían conectado la manguera a la toma, Raimundo, estaban abasteciendo de una manera normal. Cuando surge la fuga en la pipa, me comentaba el secretario de Salud que esta compañía llevaba abasteciendo desde el 2007, si mal no recuerdo, y que no habían tenido ningún incidente. Es decir, se abastecía de una manera normal, como sucedió aquí. Siguen abasteciendo y es cuando viene la fuga, cuando ellos tratan de contener esta fuga a través de trapos húmedos, etcétera, al ver que no podían cerrar algún mecanismo que impidiera la fuga en la pipa, buscan controlarla y al ver que no pueden hacerlo porque era una fuga muy considerable que duró varios minutos, es cuando deciden llamar a emergencias y es cuando de inmediato llegan elementos de la Secretaría de Salud Pública y llegan elementos de nuestro heroico cuerpo de bomberos y bueno, cuando están buscando controlar esta fuga es cuando lamentablemente surge la explosión. Pero he de comentarles que la gasera, la gente de esta gasera, del director jurídico, etcétera, se han acercado a la Procuraduría Capitalina buscando hacerse cargo de todo lo que implica los gastos, por ejemplo, de las víctimas, del inmueble, etcétera. Es decir, hasta el momento les puedo comentar que han tenido una disposición importante en la Procuraduría para arreglar este tema. Será que, obviamente, recordar que en esta nuevo sistema de justicia penal, en cuanto a los delitos, como nosotros lo hemos iniciado en la ciudad, que son culposos y de querella, como se da el caso, uno de los aspectos es una reforma garantista y restaurativa. Esto quiere decir que se buscan soluciones alternas, es decir, no necesariamente es cárcel de inmediato a alguien, como podía ser anteriormente, sino ahorita estamos buscando acuerdos reparatorios. La misma empresa está con mucha disposición de hacerlo. O sea, en este momento no sabemos si va a haber un juicio o no, podría haber la posibilidad de que llegasen a un acuerdo. Así es. Hay, obviamente, Ana María, es importante destacar que tiene que ser a satisfacción de la víctima o del ofendido. Es decir, ellos muestran la disposición, pero quien tiene que recibir esta reparación del daño principalmente debe ser a su entera satisfacción. Es decir, iniciamos ya en cuanto a la conducta que pudiera hacer el chofer. Sigue pendiente y no por cuestiones principalmente de la terminación de todos los dictámenes, la responsabilidad que pudiera darse a la gasera. Bueno, gracias procurador por acompañarnos esta mañana aquí en el Primer Café. Con mucho gusto, les dejo un saludo muy cordial. Muy buen día, procurador. Buen día, procurador. Rodolfo Ríos Garza, procurador del DF. Entonces, a lo mejor va a haber la posibilidad de... porque ya había unos cuestionamientos si iba a haber un juicio oral, o sea, porque ya en el Distrito Federal hay juicios orales, pero a lo mejor sí va a ser mejor para la gasera llegar a un acuerdo. Eso ya no termina la investigación. Y es un tema muy mediático. Sí, es un tema muy mediático. Nos vamos a un corte, no se vaya. Super Bowl número 49. Se estima que 72,000 espectadores acudieron al estadio. Se calcula una audiencia de más de 100 millones de personas en Estados Unidos. El dato útil para comentar en el café. No puedes resolver las diferencias porque estás en contra de la opinión, bueno, con una ametralladora. Ríos fue secuestrado en 1968 por el régimen de Díaz Ordaz y le dijeron, tú no vuelves a hacer un solo cartón. Cientos de periodistas asesinados en nuestro país. Censura, sometimiento, tortura. La libertad de expresión se ha escrito con sangre. Los periodistas, el refugio de los conspiradores. Martes 22 horas. Proyecto 40. ¿Cómo puede ser tan tonto? Se ven unas chavas bien. Están guapas. Ella me ofreció una pastilla y yo, con tal de ligármela, me la tomé. Me sentí tan bien que al rato le pedí más.
Eché a perder mi vida por tomar drogas. Vive. Fundación Azteca. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. En febrero, Central te presenta a Benny y Celina, 26 años juntos. ¿Cómo le hacen? Además, estilo de realeza. Conoce cómo deslumbra una reina. Y en la moda, Mara Buck se transforma en la protagonista de algunas películas del cine. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central. Cómprala ya. La exigencia para encontrar a los jóvenes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala Guerrero llegará este lunes y martes a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Suiza. Hilda Legideño y Bernabé Abraham, padres de los normalistas desaparecidos, viajaron a Ginebra para presentar el caso ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Su intención es que este organismo internacional pida al gobierno mexicano que no dé por concluidas las investigaciones y que la Procuraduría General de la República redoble los esfuerzos en la búsqueda de los 42 jóvenes que aún no son localizados. En su viaje, los padres serán acompañados por representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan y del Centro de Derechos Humanos de Miguel Agustín Pro Juárez. La presentación de los familiares de los normalistas coincidirá con la comparecencia que autoridades mexicanas tendrán en esta misma sede como parte de la revisión que el Estado mexicano está obligado a presentar después de que el 18 de marzo de 2008 ratificara la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El comité está compuesto por 10 expertos independientes de derechos humanos de distintas nacionalidades. Monitorea la implementación de la convención, que ha sido ratificada por 44 países. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para hablar más sobre este tema tenemos en la línea telefónica a Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales en Ginebra. Muy buenos días. Muy buenos días, Ana María, y un saludo al resto de la mesa, Francisco y Raimundo. Buenos días. Encantado de hablar con ustedes. Buenos días. Embajador, estábamos leyendo una entrevista que le diste al periódico El Universal y ahí comentas que el propósito de estas audiencias, si le podemos llamar, es hablar en general sobre cuál es la situación de derechos humanos en México y que no se hablaría en específico sobre la desaparición de los 43 muchachos estudiantes de Ayotzinapa, pero sí da la impresión que ese va a ser el tema, o sea, se va a usar ese caso para reflejar cuál es la situación de derechos humanos en México en general, ¿o me equivoco? Efectivamente, como señala Ana María, esta reunión es una sustentación de un informe
al que están obligados a presentarlos, como ustedes señalaron en el corte, los 44 estados parte, que por cierto es un número relativamente pequeño de estados parte, que están obligados a presentar como resultado de hacerse parte de la convención. Entonces, los estados tienen que presentar un informe sobre la implementación nacional de las obligaciones que derivan de la convención. Ese informe lo presentamos hace algunos meses y después enviaron un cuestionario posterior con preguntas expresas relacionadas con el informe y es ese informe y las respuestas al cuestionario el objeto de esta sustentación. El comité no tiene facultades para ver cuestiones, casos específicos, sino exclusivamente la implementación de las medidas nacionales, es decir, el desarrollo, la implementación a través de leyes, creación de mecanismos, etcétera, etcétera, de las obligaciones del comité. Embajador. De la convención establecidas por el comité. Ahora, efectivamente, sí, los miembros del comité hacen preguntas sobre casos concretos, estamos en la mejor disposición de responderlas. Ya tuvimos la primera sesión y la sesión se dio en torno a preguntas muy técnicas. Es un comité muy técnico, son preguntas muy técnicas, aclaraciones nos piden sobre las respuestas que dimos al cuestionario. Y ahora, al volver de la pausa, regresaremos a la sala a responder 31 preguntas técnicas sobre implementación de medidas nacionales. Embajador, te saluda Raimundo Riva Palacio. Están ahora en el receso de la comida, me imagino. Sí, así es. En la tarde, primero, en la primera sesión, ¿quiénes participaron? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes dieron el informe? ¿Únicamente el gobierno mexicano o también hubo otras representaciones de otros grupos mexicanos? En la sesión formal del comité es exclusivamente un diálogo entre los miembros, los expertos del comité y la delegación del Estado mexicano. Exclusivamente. Es una sesión pública en la que se transmite por internet, en vivo, en tiempo real, y hay un espacio físico en la sala reservado para representantes de la sociedad civil. Ahí, por cierto, entre los representantes de la sociedad civil, en efecto, estaban los dos padres de las víctimas del caso de Iguala, a quienes tuvimos oportunidad de saludar y ponernos a sus órdenes. Pero este es un diálogo exclusivo entre el Estado mexicano y los miembros del comité, al que seguirá un diálogo con Armenia y con Serbia, quienes también sustentarán esta semana su informe. ¿Qué planteó, qué informó el gobierno de México? El informe del gobierno de México son, punto por punto, el grado de implementación, con detalle muy técnico, de las obligaciones a nivel nacional que derivan de la convención. Es decir, el desarrollo de base de datos, una ley o leyes o modificaciones al Código Penal. Hay muchas técnicas jurídicas de implementarlas. El informe es una respuesta del Estado mexicano y es importante, Raimundo, insistir en ello. Las obligaciones de la convención son para el Estado mexicano y eso implica los tres poderes y los tres órdenes, los tres niveles de gobierno. Y México responde, aclara, reporta el grado de cumplimiento de estas obligaciones en el entendido de parte de los miembros del comité y de hecho de todos los actores, pues que esta es una convención muy nueva y que es de una enorme complejidad instrumentar, implementar las medidas nacionales. Y de eso se trata. Y las preguntas que estamos recibiendo, las sesiones, son preguntas muy, muy técnicas, aclarando dudas sobre competencias entre distintas unidades en el gobierno federal, por ejemplo, sobre el alcance de las investigaciones, las responsabilidades, si la ley general va a ser una ley general integral, la competencia
sobre la retroactividad en materia de legislación, responsabilidad del superior jerárquico, la diferencia, por ejemplo, como no están algunos familiarizados entre el término Fiscalía y Procuraduría, preguntas sobre la base de datos, situación sobre migraciones desaparecidos, pero todas preguntas muy técnicas en las que nos piden que hagamos las aclaraciones técnicas del caso y así lo haremos esta tarde. Embajador, ¿cómo estás? Te saluda Francisco Abundis. En el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se señalan de manera puntual algunas de estas deficiencias, o más bien la consecuencia de estas deficiencias. Te leo una parte de este informe, o lo que dice. Dice que en México tenemos un serio problema en materia de desapariciones. No hemos cumplido con muchos de nuestros compromisos internacionales en este tema y no cuenta con un registro eficaz y exhaustivo y transparente. Además de eso, hace algunos señalamientos sobre que parte del problema no es como tal el evento, sino la respuesta del Estado, que como bien dices tú, abarca los distintos niveles de gobierno. Hoy el gobierno mexicano, en particular la Cancillería, ¿tendría ya alguna posición, alguna respuesta a estas observaciones o solamente vamos a tomar nota de estos cuestionamientos que señalas? Sí, Francisco, bueno, primero que nada es importante recordar que acudimos a esta cita con un ánimo de apertura al diálogo con todos los actores, pero específicamente con los miembros de los expertos del Consejo, y porque es consistente con nuestra convicción de la importancia de estar abiertos al escrutinio internacional. Ahora, ¿qué es lo que establece el comité? El comité recibe, además de las respuestas del Estado mexicano, puede recibir lo que se llaman informes sombra. Los informes sombra son los informes que la sociedad civil organizada o, en el caso de México, el ombudsman, no todos los países cuentan con un ombudsman, como saben, puedan presentar con respecto a sus opiniones y su evaluación sobre, otra vez, la implementación de medidas nacionales resultado de la Convención. Estos son insumos para el comité. Nosotros, desde luego, estamos atentos y muy abiertos a tomar en cuenta, atender las observaciones del ombudsman, nada más faltaría más, pero estos son insumos no para el Estado mexicano, sino son insumos para el comité, y el comité decidirá qué insumos de ellos toma en cuenta en el diálogo con el Estado mexicano. Al final del día, lo que importa, lo más importante es que estamos convencidos de la enorme utilidad de las recomendaciones que surjan del comité, que es la parte, digamos, de mirar hacia adelante. Escucharemos muy atentamente todas las recomendaciones que haga el comité, de manera que podamos impulsar la construcción y consolidación de un sistema que ayude a la prevención, contribuya a la prevención, desarrolle un sistema de búsqueda muy efectivo y muy eficiente, y sobre todo que nos permita acabar con la impunidad para que todos los perpetradores de este crimen sean castigados. De eso se trata este ejercicio, y todas las opiniones son, desde luego, bienvenidas. Bueno, embajador, pues gracias de nuevo por acompañarnos aquí en el Primer Café. Vamos a estar siguiendo muy de cerca no solamente pues la información que proporcione el Gobierno de México, sino de lo que salga de esta comisión. Muchísimas gracias, embajador. Al contrario, un saludo a los tres y a todo su auditorio. Buen día. Gracias. Hasta luego. Embajador Jorge Lomónaco. Bueno, vámonos ahora sí al Super Bowl. Millones de espectadores no perdieron detalle de este Super Bowl, que fue con un final pues cardíaco. Veamos. Con un partido espectacular, los Patriotas de Nueva Inglaterra se proclamaron nuevos campeones del Super Bowl. Lograron el cuarto título de su historia al vencer 28-24 a los Halcones Marinos de Seattle en la 49 edición de la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, que se disputó en Phoenix, Arizona.
Así fue como los Patriotas de Nueva Inglaterra iniciaban ganando 7-0 con este pase de anotación a Brandon Laffel. Sin embargo, los halcones marinos empataban rápidamente el 7-7. Ya en el último cuarto, con un marcador de 21-24 a favor de los halcones marinos, el único que podía darle la vuelta era Brady, pero no estaba solo. 2 sensacionales jugadas en las que conecta con Edelman le valen para situar a los suyos a 5 yardas de la anotación. Brady a esa distancia no perdona y encuentra a Amendola libre de marca dentro de la zona de anotación, pero la historia no había terminado. Con un total de 8 pases, Brady se sitúa en la yarda 5 de los halcones marinos. Blown araña el balón y es Edelman el que recibe el pase que pondría el 28-24 en el marcador y el que le daría la victoria. Debido a la actuación de Tom Brady, fue nombrado el jugador más valioso del Super Bowl. Con sus 4 anotaciones, el mariscal de campo de los Patriotas consiguió un total de 13 pases de anotación, superando a su ídolo Joe Montana, quien tiene una marca de 11. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Roberto San Germán, ¿por qué no corrió? ¿Por qué no corrió Marshall Lynch? Explícanos. Si hay alguna explicación más allá de decir una tontería del coach pesado. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Sorprendido, igual, sigo sin entender por qué no fueron con su mejor arma en ese momento. Ya después de una gran recepción de Kersey, que además es, yo creo que de las mejores. Fue gran recepción, eso fue una jugada fantasía. Exactamente, como bien dices. Pero y de repente todo el mundo se queda así como, van a correr, y de repente, ¡pum!, pase. Yo no sé si fue Pete Carroll, si fue el coordinador ofensivo o si fue Russell Wilson cuando ve la formación y dice, voy a lanzar. Ya dijo Russell Wilson que no fue. Esa es la jugada de fantasía. O sea, ¿cómo puedes entender que después de esta jugada de fantasía, el coach, mira nada más. El pase. Ahí está. Ahí vemos cómo, pero qué concentración. La pelota está viva al no tocar el suelo. Exacto. Por eso. Pero fíjate que esta jugada es importantísima en el partido, porque Butler, el mismo que intercepta, toca al jugador. Se para y lo toca cuando se da cuenta que sí es recepción y lo toca para que no se vaya la anotación. Evita que corra, claro. Ajá. Es pelota viva. Exactamente. Aquí estamos viendo nada más la recepción de este hombre, es una de las mejores que yo he visto en lo que es todas las temporadas. Tienes razón, concentración. Ahí. Sí. Pero ¿por qué el coach? Ya escuchamos lo que dice el coach, es algo inverosímil la manera como, faltando 26 segundos, pierde el Super Bowl, seguramente. Yo no entendí, Raimundo, amigos, si lo vieron, de repente hay una toma donde está viendo a Bill Belichick, viendo el partido así ya con brazos cruzados, como si ya nos ganaron, y él espera que vayan a correr. Y todo el mundo esperábamos que fueran a correr y de repente un pase, además un pase que está mal lanzado porque lo mete al centro, en lugar de tirárselo a él, al pecho, lo mete entre los dos y Butler se adelanta muy bien en una jugada que se pudo haber hasta marcado interferencia o no. ¿Cómo viste el partido? Interesante, un duelo muy cerrado. Por momentos los Patriotas dejaron vivir mucho a los halcones en el primer medio. Cuando tuvieron el momento fue de los Patriotas en el primer medio. El tercer cuarto fue impresionante lo que hacen los Seahawks. Cómo se dan cuenta, ajustan en el medio tiempo. No podía Tom Brady, lo ve sentado cabizbajo después de la segunda intercepción. Y en el cuarto periodo hay 3 series ofensivas muy importantes en donde no corre el equipo de Seattle o no logra primeros series y regresa el balón 3 jugadas y 3 jugadas. Se echó Seattle en el tercer cuarto, se confió. Hay una toma del coach Carroll que inclusive se quita los micrófonos apenas empezando el cuarto o terminando el tercero, que es bueno, están tan sobrados que van a perder concentración. ¿Tú crees que algo hay de esto? Mira, porque es muy subjetivo lo que digo. Sí, pero yo creo que sí hay dos situaciones muy claras. Las 2 lesiones que tiene el equipo de Seattle, en el esquinero Lane y el linebacker Everett, son 2 lesiones muy importantes, que además ya venía diezmada la defensiva, esas 2. Y la otra que yo creo que sí se relajan en esta situación donde estamos viendo, ya les voy ganando por 10 puntos, fue la diferencia más grande durante todo el juego, y de repente te das cuenta que ellos como que tienen el partido como si con la defensiva vamos a poder, y no pudieron nunca con un pase cruzado, que todo el partido se lo estuvo mandando con Edelman. Oye, todo el partido. Cuando en la defensiva cambia la estrategia y empiezan a atacar a Brady por las alas y no por el centro,
nunca lo corrigieron. ¿Tú crees que eso también jugó un papel fundamental porque le dieron tiempo suficiente a Brady? Sí, estoy de acuerdo contigo, Raimundo. En esa parte se equivocaron y sobre todo cuando tienes al quarterback que lanza más rápido el balón. Es el que más rápido se deshace el balón con la presión. Y sí, los quemó todo el tiempo en la zona de los linebackers. Cuando aislaron a ala cerrada o Edelman contra cualquiera de los dos linebackers, difícilmente los pudieron parar. Vemos la anotación de Gronkowski y luego nada más en la jugada de Wagner donde les puede interceptar. Pero los demás pases que fueron a la zona de los linebackers, cuando fueron banderolas o postes cortos, o también hicieron algunas escuadras, no los pudieron parar. María y yo decimos que suena muy interesante, ¿no, María? Suena interesante. Y con esos comentarios tan interesantes. Estuvo buenísimo. Sí, buenísimo. Nos vamos. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos esta mañana. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí de nuevo en el Primer Café. Hasta mañana. Se pusieron muy técnicos. Para California, vivir desde el primero del año con nuevas licencias de manejar para los indocumentados es el fin de una larga pelea que empezó cuando este hombre, Gil Cedillo, senador estatal, empezó a demandarlas. ¿Qué ocurrió con las licencias de manejar para los indocumentados? Ha sido igual para los de Maryland, que las obtuvieron el 1 de enero del 14. Y Nuevo México, desde el 2003. Y Washington, la capital del país, desde mayo del año pasado. Y el estado de Washington, desde 1993. Hasta hoy, ninguno de los estados se ha arrepentido de haberlo hecho. En todo este tiempo, solamente 2 se han negado de plano a otorgar estas licencias: Arizona y Nebraska. En el resto de los 50 estados hay movimientos, pero van muy lentos, como en Virginia y en Florida. Las licencias son buena idea, pero pregúntele a los líderes y ellos señalan 4 cosas más. Y la primera cosa que tienen que hacer es reformar las leyes de inmigración. La segunda es crear empleos para nuestra gente. La tercera, mejor educación para nuestros niños. Y la cuarta, acceso al cuidado de salud. Los jóvenes llamados soñadores, quienes llegaron de pequeños al país y a quienes el presidente Obama les dio una suspensión de deportación, ya ganaron licencias de manejar en 46 de los 50 estados. Estas licencias de manejar a indocumentados en Estados Unidos en realidad no han causado problemas, pero sí los han resuelto. No solo el de gente manejando sin licencia, sino el de gente manejando sin seguro. Soy Armando Guzmán, con todas las caras y todas las voces.